No para María Jesús Montero de ofrecernos contenidos para analizar en esta semana electoral. Lo de ayer fue un debate electoral en la televisión de Andalucía que la verdad que no dejó indiferente a nadie. Increíble lo que vimos. He aislado unos cuantos recortes porque el nivel de disociación, y hablo de disociación en términos psicológicos, que presenta María Jesús Montero es preocupante. Hay señales que apuntan a toda una serie de elementos que son compatibles con personalidades bastante oscuras, precisamente con la tríada oscura de la personalidad. En los elementos que aislé ayer podemos encontrar extrema frialdad, falta de empatía o falsa empatía, exceso de control e imposición, devaluación narcisista y agencia de la culpa o colectivización de la culpa. Son toda una serie de elementos característicos de determinadas personalidades. Yo creo que ayer María Jesús Montero se inmoló literalmente en la campaña electoral. La verdad que fue demoledor. Lo vamos a analizar, te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Pasamos ahora a María Jesús Montero, que se ha inmolado ayer en el debate televisivo en Andalucía. Tremendo. La demostración de disociación grave que tiene del sentir general de la población es prácticamente, es absoluta, es patente. Ojo, porque hoy titulaba además la razón que podría pasar por algún que otro problema judicial. La razón titulaba que cargos del PP exigen a su partido que se querelle contra Montero por asegurar que la corrupción del Partido Popular va asociada al narcotráfico. Son declaraciones muy graves que pueden ser constitutivas de un presunto delito de difamación al partido, porque vincula el partido con el narcotráfico sin presentar pruebas, ¿no? Está atribuyéndole al partido una complicidad con un delito, porque el narcotráfico es un delito, no es cosa menor. Y yo creo que sí, que no soy abogado, pero creo que este tipo de lenguaje, este tipo de afirmaciones son en campañas electorales muy graves, superan todas las líneas rojas y entiendo que el Partido Popular tome medidas al respecto. Pero por mucho que tome medida al respecto, María Jesús Montero hace méritos propios para inmolarse y aquí tenemos un recorte importante que apunta a toda una serie de rasgos de personalidad compatibles con la tríada oscura. Ojo, porque así comenzaba el debate por parte de María Jesús Montero. Fíjate. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida y, por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. Fíjate, en tan solo 20 segundos se pueden desprender hasta 5 características compatibles, y digo compatibles con la psicopatía. Ojo, con esto quiero remarcar una cosa, no estoy imputándole una psicopatía a María Jesús Montero, ni siquiera estoy haciendo un diagnóstico, porque para hacer un diagnóstico la persona debería someterse a un protocolo. Pero sí es cierto que estoy sacando una serie de rasgos a partir de afirmaciones que son suyas, que son compatibles con la psicopatía, son rasgos compatibles con la psicopatía, pero aún así con una limitación importante, que mi análisis puede ser sesgada por el hecho de que yo de las 2 horas prácticamente de debate estoy sacando de forma selectiva una serie de recortes y analizando a María Jesús Montero solo en base a estos recortes. Puede ser que haya otros recortes donde a María Jesús Montero se la ve como una persona tremendamente amable, dispuesta para el prójimo, hermana de la caridad, súper empática, generosa, sensible para con los demás. Mira, yo todo eso no lo he encontrado, pero no descarto que otro profesional lo encuentre y que haga un vídeo totalmente contrario a esto. Yo lo que te voy a poner son los recortes que a mí me han llamado la atención y que de forma selectiva son compatibles con otro tipo de personalidad, que no es precisamente el de la hermana de la caridad. En tan solo 20 segundos, hasta 5 demostraciones compatibles con la tríada oscura de la personalidad y concretamente con la psicopatía. Te las voy a nombrar todas. Fíjate, ella comienza con una frialdad absoluta, una frialdad, tanta frialdad que a la hora de mostrar el pésame a las familias, lo hace de una forma tan burocrática, tan institucionalizada, tan racionalizada, que no se desprende emoción alguna, en un lenguaje tan burocrático como si fuera la carta de un funcionario despersonalizado
que no tiene interés alguno realmente en buscar una conexión empática con las otras personas. Porque fíjate el lenguaje burocrático que utiliza para tratar de mostrarse cercana, que no es ninguna cercanía, al sufrimiento de dos familias, que por cierto, ahora son tres, puesto que un guardia civil además falleció en Canarias en el dispositivo del bicho por un infarto, muerte en servicio también. Fíjate. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán, todo el país se conmociona. Fíjate. Bueno, antes que todo, arrastrando la palabra, ¿no? Como que es hablando de ello como si fuera un trámite administrativo. Bueno, antes de comenzar, vayamos a hacer un trámite administrativo, pasemos lista para ver quién está y quién no está. Y pongo los nombres, Jerónimo y Germán. Ah, no están. Ah, se siente. Ah, vale, fallecido en servicio. Así es como lo muestra. Fíjate, te lo vuelvo a poner. Y además, a todos conmociona. Esto es muy importante porque muestra distancia, diciendo que eso conmociona a todos, pero no toma en primera persona ese malestar. Lo colectiviza entre todos. Fíjate. Bueno, mis condolencias primero y en primer lugar a las familias de Jerónimo y Germán, todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Total ausencia de empatía. Es más, tenemos una empatía fabricada, una falsa empatía, porque podría haber dicho, estoy muy consternada hablando en primera persona, siento mucho lo que ha ocurrido, me apena mucho que haya dos familias sufriendo la pérdida de dos personas empleados estatales y me siento de alguna manera responsable como ex ministra de que tal vez no se hubiesen puesto todos los medios para proteger la vida y la seguridad de esas personas. No dice nada de todo eso, dice que conmociona a todo el mundo, marcando una distancia, es decir, a todo el mundo. ¿Y a ti? ¿A ti te conmociona? No dice nada de sí misma, lo toma con una distancia que precisamente es demostración de cero empatía o de una empatía prefabricada, falsa, pero es tremendamente frío, hasta el lenguaje no verbal, mirando en determinado momento a las cámaras, pero con una mirada fría. Germán, todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Terrible. Por tanto, ya tenemos dos rasgos, frialdad y falsa empatía o falta de empatía, en tan solo 8 segundos, pero va a completar con 3 más en los próximos 12 segundos. Fíjate. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad, por supuesto. Los accidentes laborales deben ser una prioridad, por supuesto. Es decir, aquí lo que está haciendo es reducir lo ocurrido a un accidente laboral, como si se hubieran caído de un andamio. Nada, han puesto mal el pie, se han precipitado del andamio, accidente laboral, como si estuvieran trabajando para un empresario privado. Accidente laboral. Cuando, sin embargo, fue un accidente provocado en una situación de alto riesgo persiguiendo a narcotraficantes, es decir, es un accidente laboral perseguir narcotraficantes sabiendo que uno está arriesgando la vida, yendo, creo que era a 80 nudos, ¿no? Creo que era una velocidad importante. Un accidente laboral. Aquí lo que tenemos son dos rasgos importantes que apreciamos. La imposición de una realidad para controlar el relato. Ella aquí lo que está haciendo es recodificar el cerebro de las personas imponiendo una realidad. No llega a ser una inversión semántica, porque la inversión semántica es cambiar una palabra por el significado opuesto, ¿vale? Una realidad, cambiar una realidad, ¿no? O etiquetar una realidad con una palabra que tiene un significado opuesto. No, aquí estamos ante una tergiversación, una distorsión semántica, ¿no? Utilizando un eufemismo, lo que es la muerte en acto de servicio mediante maniobras extremadamente peligrosas persiguiendo narcotraficantes, lo convierte en un accidente laboral. Por tanto, trata de imponer un relato. Con esto, María Jesús Montero está tratando de codificar o programar la mente de las personas que siguen para que etiqueten y codifiquen esa realidad bajo la etiqueta de accidente laboral. Por tanto, está tratando de imponer una realidad preconcebida. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Es decir, que los guardias civiles que estaban ahí eran trabajadores que se estaban ganando la vida, eran jornaleros en un día de calor que se siente.
los trata como jornaleros. No era gente que para nuestra seguridad y defender el Estado estaba persiguiendo a criminales. No, no, no. Eran trabajadores que se estaban ganando la vida. Fíjate, aquí lo que tenemos es una devaluación narcisista. Está reduciendo la labor de esos guardias civiles a una labor prácticamente de poca importancia, de gente que tiene que llegar a final de mes y se gana la vida a veces arriesgándose. Es terrible esto. Estamos ante una devaluación propia de los perfiles narcisistas. Por tanto, tenemos frialdad extrema, tenemos falta de empatía o falsa empatía, empatía fabricada, tenemos imposición y control del relato, tenemos devaluación de una realidad y nos queda una quinta. En los próximos 4 segundos la tienes. Por tanto, todos tenemos que aliarnos contra esa lacra de los accidentes laborales. ¿Todos tenemos que aliarnos contra esta lacra de los accidentes laborales? Lacra de accidentes laborales, más imposición del relato. Lo llama una lacra, no habla del narcotráfico, habla que como si fuera la lacra de los asesinatos de Diógenes. Es terrible esto. Una lacra, todos debemos aliarnos. Está agenciando la culpa, la responsabilidad, diluyendo la responsabilidad entre toda la ciudadanía. Aquí tenemos una agencia de la culpa, ¿no? Es decir, está como subcontratando, ¿no? La culpa o la responsabilidad, está eludiendo toda responsabilidad, colectivizándola y considerándola como si fuera un mal común de esta sociedad que es inevitable. No tiene nada que ver con el gobierno. Fíjate cómo marca otra vez una distancia. Todos esos 5 elementos son compatibles, extremadamente compatibles, con la psicopatía, al margen de ser una evidencia grave de la disociación emocional que ella experimenta de la realidad y del sufrimiento de las personas. Los ha humillado, los ha devaluado, ha tratado de imponer un relato. Aquí no hay nada de empatía en María Jesús Montero. Tan es así que la asociación Jupol de policía decía lo siguiente: estas declaraciones de María Jesús Montero en el debate decisivo de Canal Sur son un auténtico escándalo. Nuestros compañeros de la Guardia Civil, Germán y Jerónimo, fallecieron en acto de servicio luchando contra el narcotráfico, dando su vida por España. No fue un simple accidente laboral. Qué bochorno, qué falta de respeto. Nuestro abrazo sincero a sus familias y compañeros. Es que ha insultado a la Guardia Civil, ha insultado a todo tipo de labor de protección del Estado, devaluándolo y reduciéndolo a un ganarse la vida. Jucil Nacional, el sindicato de la Guardia Civil, ha estallado literalmente diciendo: exigimos respeto. La memoria de nuestros compañeros no puede ser pisoteada. Desde Jucil queremos expresar nuestro máximo rechazo a las declaraciones de María Jesús Montero el día de ayer durante el debate decisivo. 1. No se debería instrumentalizar a nuestro compañero para obtener réditos políticos. 2. No fue un accidente laboral, fue una maniobra deliberada usada a diario por los narcos durante las intervenciones policiales. 3. Es urgente que se modifique el Código Penal. Nuestros compañeros están atados de pies y manos. Toca legislar. 4. Medios adecuados para hacer frente al narcotráfico. Vamos a utilizar esa expresión, aunque suene dura. Estamos en guerra. 5. El regreso de lo consum es más que una obligación. 6. ¿Y por qué no la Armada Española, es decir, tratar a los narcotraficantes como hace Donald Trump, con directamente torpedos y drones aniquilarlos? Exigimos el reconocimiento de la profesión de riesgo y que se declare zona especial de singularidad el campo de Gibraltar y el litoral andaluz. No hay que olvidar que además Interior negó hace un año un protocolo a los agentes para disparar a los motores de la narcolancha. Es decir, que están realmente atados de pie y mano. Un guardia civil, un policía, tiene que pensar sobre todo en el calvario judicial que va a tener que afrontar si dispara y hiere a un criminal. Tremendo, tremendo lo que tenemos aquí. Esther Muñoz también ha estallado. Accidente laboral es probablemente la definición más rastrera, repugnante de lo que pasó en Huelva el fin de semana. Pero cuidado, porque María Jesús Montero ha dado más señales que apuntan a una personalidad perturbada, apuntan, yo no puedo diagnosticar, lo digo, perturbada / trastornada. Fíjate esto, otra vez tenemos aquí una disociación emocional muy grave. Fíjate lo que decía a Juanma Moreno. Usted prometió en 2010 el cribado de cáncer de colon. Desde el 2010 hasta el 2019 otras comunidades lo tenían, Andalucía no lo tenía. Durante esos 9 años muchas personas fallecieron porque no hubo cribado de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y por tanto metastásico. A mí me habéis llamado asesino oficial desde las cuentas oficiales del Partido Socialista. ¿Qué podría yo llamarle a usted? Pero ¿sabe usted? Fíjate la cara de María. No, eso no va conmigo.
Dice, Juanma Moreno admitiendo que su padre falleció por un diagnóstico tardío de cáncer de colon cuando ella era consejera de Sanidad en Andalucía. Y diciéndole, fíjate la cara de María Jesús Montero. Habéis llamado asesino oficial desde las cuentas oficiales del Partido Socialista. ¿Qué podría yo llamarle a usted? La cara. No va conmigo, no va conmigo. Se ha muerto tu padre, se siente. Fíjate qué disociación emocional. No. Lo más importante no es que su padre se haya muerto y contestarle, ¿no? Que siente mucho lo que ha ocurrido. No, es lavarse la mano y decir, esto no va conmigo. Fíjate qué cara. Pero ¿sabe usted la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted. ¿Sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted. Es que muy poca gente es como ella. Estamos hablando... A ver, parafraseado, es como si Juanma Moreno le estuviera diciendo a María Jesús Montero, yo no soy tan psicópata como usted. Yo no soy como usted. Está señalando precisamente a la personalidad de María Jesús Moreno, María Jesús Montero. Es terrible esto. Yo no soy como usted. Yo no tengo su personalidad. La personalidad de María Jesús Montero es esta. Que le dice que su padre ha muerto y dice, ¿a mí qué me da? Es tu padre, no es el mío. Terrible. Pero tenemos otro recorte, el zasca aquí de Moreno Bonilla fue demoledor, pero tenemos otro recorte que aquí realmente es cuando María Jesús Montero se inmola literalmente. Fíjate. Por tanto, señor Moreno Bonilla miente cuando habla de supuestos agravios con Cataluña. Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que hubiera beneficiado a Andalucía, Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que hubiera beneficiado a Andalucía. Esto es de psicópata decir esto delante de todos, ¿o no? Es decir, está diciendo abiertamente que a ella no le interesa beneficiar a Andalucía. ¿Y para qué se presenta como presidente de la región? Tú me dirás, no, tiene que haber sido un lapsus. ¿Cómo? ¿Un lapsus? Si además lo repite, lo dice 2 veces. No se corrige, lo reafirma. ¿Qué es? Un doble lapsus. Fíjate. Por tanto, señor Moreno Bonilla miente cuando habla de supuestos agravios con Cataluña. Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que hubiera beneficiado a Andalucía. Jamás hubiera hecho un modelo de financiación que hubiera beneficiado a Andalucía y luego repite, no se corrige, dice Andalucía y repite, se reafirma. Está diciéndolo de verdad. Que hubiera beneficiado a Andalucía. Te lo vuelvo a poner. Beneficiado a Andalucía, que hubiera beneficiado a Andalucía. Lo dice 2 veces. Es decir, está diciendo abiertamente que a ella no le interesa beneficiar a Andalucía. ¿Para qué va a ser presidente entonces? ¿Para qué aspira a ese puesto? Dime tú si no es inmolarse políticamente. Es terrorífico esto. Terrible. Es decir, vamos a ver, una de dos. O estamos ante una persona con rasgos compatibles con la psicopatía, por decirlo de alguna manera, o estamos una persona tremendamente disociada de la realidad que no sabe lo que dice, que no sé cuál de las 2 cosas es más peligrosa. Es como tener un loco, un lunático o un psicópata al mando. Elige tú el término que le podrías atribuir a una persona que en un debate, en estas 3 intervenciones, ha dejado muy claras tantas cosas como para concluir que es un peligro público que esta persona esté al mando de algo que tenga como repercusión o que repercuta en la calidad o cuyas decisiones repercutan en la calidad de la vida y en la forma de vivir de los ciudadanos. No sé, te dejo aquí con la duda, ¿no? Escríbeme tú en los comentarios. ¿Qué crees que representa María Jesús Montero en este sentido? ¿Estamos ante una persona loca? ¿Estamos ante una persona lunática? ¿O estamos ante una persona psicópata? No sé. Ahí yo me muevo, pero repito, es un análisis en base a recortes. Por tanto, hay una selección previa y no dudo de que seguramente María Jesús Montero pueda ser una bellísima persona, tremendamente amable y empática, pero bueno, si alguien tiene esos recortes, que me los pase y haremos un análisis entonces. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.